datos de las últimas horas. ANMAT ha autorizado la vacunación en territorio argentino para las personas mayores de 60 años y recordemos que ayer nos anoticiábamos que la provincia de Santa Fe va a crear un registro único de voluntarios para todas aquellas personas que quieran recibir las dosis de la vacuna rusa cuando las tengamos para todos, ¿no? A partir de allí será un reempadronamiento. Pero bueno, reiteramos esto también, que las autoridades políticas hace tiempo que nos vienen diciendo que los números no descienden en la provincia, al contrario, suben. Y esto se ha visto, por ejemplo, en los reportes de la mitad del mes de diciembre en adelante. En sintonía también lo advierten los médicos, lo hacen, por ejemplo, los neumonólogos a través de un comunicado. Para saber más, estamos en comunicación con la presidenta de la Asociación de Neumonología y Tisiología de Santa Fe, que es la doctora Virginia Laribey. Hola Virginia, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola María, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, pero a ver acá un poco alertada y preocupada por el comunicado que sacaron ustedes en las últimas horas. ¿Tan grave es la situación para que ustedes tengan que hacer esta advertencia? Mira, el objetivo nuestro fue advertir a la población que debemos seguir con todas las medidas de cuidado extremo, todas las que sabemos y las que aprendimos a partir del año pasado, de marzo del 2020, el aislamiento social, la distancia, la utilización de barbijos, la utilización de alcohol, todas esas medidas que nos fueron ayudando, tenemos que seguir manteniéndolas. Nosotros lo que estamos advirtiendo es que, y nos preocupa mucho, es que muchos pacientes post-COVID, o sea que cursaron su COVID y que estuvieron mal, que estuvieron en terapia intensiva, con o sin respirador, van a volver a casa con el uso de oxigenoterapia domiciliaria. O sea, van a ir a recuperarse a su casa con oxígeno. Esa utilización de oxígeno quizás es momentánea, es durante el periodo de recuperación, como pasa en muchísimos casos. A veces puede ser permanente. Y tenemos a nuestros pacientes crónicos, los pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar, que no han tenido COVID, pero que también requieren de la oxigenoterapia domiciliaria, y entonces a este pool de pacientes crónicos le sumamos los pacientes que post-COVID necesitan oxígeno. Entonces estamos viendo que hay una lentitud en la provisión de oxígeno por las diferentes empresas, porque hay un aumento de la demanda. Claro. Y eso es lo que advertimos y que queremos hacer hincapié en que nos sigamos cuidando. De esa manera vamos a todos, va a haber más lugares para internar los pacientes, va a haber más lugares en las terapias intensivas y vamos a tener menos pacientes con requerimientos de oxigenoterapia domiciliaria. Virginia, a ver si te entendí. Estar ya internado en terapia intensiva es una situación por demás de estresante, crítica, de desagradable para el paciente. Nosotros lo vamos viendo reporte tras reporte, día tras día. De la cantidad de gente que está internada en terapia intensiva, la mayoría, por decirte el 90%, necesita asistencia respiratoria mecánica. De esa gente, los que se van, muchos también necesitan llevarse el oxígeno a casa. En ese caso te pregunto, ¿quién se lo provee? Una persona que tiene obra social, me imagino que recurre a la obra social o a la prepaga. ¿Y el que no? Por supuesto. ¿Y el que no? Y el gobierno, el gobierno se hace cargo de la administración del oxígeno para el paciente que lo usa en su casa. Así como un paciente también que no tiene obra social y tiene un EPOC y requiere oxígeno, el Estado le provee el oxígeno para que lo tenga en su casa. Bien. Entonces, tanto en los pacientes con obra social como en los que no tienen obra social, sí, hay alguien que les tiene que proveer el oxígeno, porque no pueden vivir sin oxígeno. Entonces, nosotros estamos viendo una demora en conseguir ese oxígeno para que el paciente esté en su casa, para que el paciente pueda ir a rehabilitarse a su casa. Imagínense ustedes que un paciente que estuvo pasando esto tan duro del COVID, estuvo en terapia, en respirador, salió, ya tiene la alta epidemiológica y se está recuperando, pasa a una habitación común y está para irse a su casa después de unos días, no puede irse porque no tiene oxígeno para que lo ayude en su casa a continuar la recuperación.
Tiene que quedarse unos días más internado porque no se consigue el oxígeno. Eso te iba a preguntar, porque digo, tras que, por ejemplo, la gente que entra a terapia intensiva por lo menos está unos cuantos días, una semana, 10 días, algunos están 14 días internados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tanto la prepaga, la obra social o el mismo Estado no le puede garantizar el dispositivo para el oxígeno domiciliario? No hay otra que se tiene que quedar internado ahí, o sea, prolonga la internación, pero además le está restando la posibilidad quizás a otra persona que necesita esa cama en terapia. Por supuesto, en terapia o en el piso. Ajá. Nosotros vemos muchos pacientes que se recuperan rapidísimo, no es el 100% de los casos que va a requerir oxígeno, pero un porcentaje alto y un porcentaje que no estamos acostumbrados a ver si no tenemos esta pandemia. Claro. Entonces, como que hay un incremento de los pacientes que van a requerir oxigenoterapia domiciliaria. Estos pacientes lo necesitan porque siguen realizando rehabilitación, tienen requerimientos de oxígeno, a lo mejor van mejorando en su casa, pero si se tienen que quedar internados, claro, implica una cama más, como vos decís, María, y aparte, utilizada, y aparte lo que significa para el paciente. Se está recuperando, psicológicamente quiere volver a su casa, necesita estar en su hogar. Y se demoran por esto la llegada de pacientes a la casa. Claro, y en términos de porcentajes, así a grosso modo, por la experiencia que tienen ustedes, por cómo vienen trabajando en esta situación de pandemia, ¿es un porcentaje elevado la gente que ya tiene el alta COVID y tiene que volver a la casa con el respirador, con el oxígeno? ¿O se da en casos o se da, por ejemplo, en casos puntuales, en algún paciente de riesgo o con las comorbilidades? Obviamente que son pacientes de riesgo, que tienen una patología respiratoria previa, los pacientes mayores que son mayores, los pacientes que tienen mayor riesgo, como todos los conocemos. No, en general es así, los pacientes jóvenes que a lo mejor cursaron un COVID complicado se recuperan y son puntuales los casos que van a necesitar oxigenoterapia domiciliaria de los jóvenes, pero los pacientes grandes sí, y por eso necesitamos que todas las medidas que son preventivas, que no tenemos otra en este momento, hasta que la vacunación empiece, ¿no es cierto?, a hacer efecto y ver qué pasa con la vacunación, no tenemos otras medidas que las de aislamiento, que son las únicas medidas que en todo el mundo pueden llegar a modificar una curva de ascenso. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto, Virginia? ¿Por qué tendrá que ver con una situación de agobio, calculo, de cansancio, de quizás no conocer casos cercanos? Lo que pasa es que ahora está totalmente, digamos, difundido y quien más, quien menos, todos tenemos un familiar, un amigo que ha pasado por esta situación. ¿No debe haber cosa más desesperante que no poder respirar? Horrible, la sensación muy fea, y los pacientes mismos te lo cuentan. Por ahí los pacientes EPOC o con problemas respiratorios crónicos están acostumbrados porque su misma enfermedad los lleva a lo mejor a tener una internación, otra, por exacerbaciones, por problemas de agudizaciones de sus enfermedades. Pero los pacientes sanos previamente, a lo mejor que son añosos o que tienen una diabetes o que tienen un problema de riñón, nunca pasaron por una situación como esta y te lo relatan y es muy doloroso. Entonces, por eso queremos, como Asociación de Neumonología, queremos hacer nuevamente hincapié en estas medidas porque necesitamos la colaboración de todos. Claro. Un poquito cada uno. Y lo único que nos están pidiendo es que nos cuidemos y que cuidemos a los otros, especialmente a la gente de mayor edad, ni hablar de los adultos mayores. Por supuesto. Virginia, muchísimas gracias por este mensaje en tu voz y en representación de la asociación que vos dirigís aquí en Santa Fe. Muchísimas gracias por este contacto. Quedamos al habla. No, María, gracias a ustedes y bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias, que tengas muy buenas tardes.